¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un maestro indígena de una de las comunidades más pobres de los Andes, sin ninguna experiencia política y escasa cultura, se ha convertido hace unas horas en el nuevo presidente del Perú ante la atenta mirada del rey de España, mandatarios de varios países y la prensa internacional, que vemos con cierta inquietud si con esta investidura no se ha puesto también la banda bicolor al comunismo. Porque aunque ahora Pedro Castillo, catapultado de desconocido a presidente, con el apoyo de los ciudadanos rurales y más pobres del país, quiera desbancarse de todo lo que dijo durante su campaña, que hizo además en sandalias de goma y en sombrero de ala ancha, declarándose admirador de Fidel, de Hugo Chávez o de Evo Morales y atacando el capitalismo. Lo cierto es que el miedo a que tome la misma ruta ya corona su nombre en los titulares del mundo, a pesar de que en las últimas semanas diera un giro importante renegando de la etiqueta de comunista o de chavista. Pero su partido Libre, Perú Libre, del que él no es el jefe, insiste firmemente en confirmar sus planes para una nueva constitución al estilo bolivariano, al tiempo que se afila las uñas para gobernar con su ideario de izquierda radical, que por cierto es bastante inviable. Primero porque él tendría que tener el apoyo suficiente en el Congreso y después porque, a pesar de que en las últimas 2 décadas los peruanos han visto que la experiencia política y los títulos universitarios de sus expresidentes no ayudaron a combatir la corrupción, siendo encarcelados o arrestados en sus mansiones, la mitad de la sociedad peruana no desea compartir destino con Cuba, Venezuela o Nicaragua, y mucho menos volver a ver germinar la semilla del terrorismo. Y esos son algunos de los grandes retos que enfrenta este presidente, que en solo unas horas ha visto transformar su vida como la de un ceniciento zurdo del siglo XXI, a quien le han calzado a presión un zapatito de cristal donde no le cabían los callos, porque es fácil adaptarse a los lujos del capitalismo cuando se viene de una casa de adobe y de suelo de tierra, a la que llegaba con un morral de lana en la espalda, a vivir con todos los lujos en un palacio de gobierno. Lo difícil es no sucumbir a la tentación de querer perpetuarse como han hecho los dictadores a los que admira, sin ceder ni enfrentarse además al verdadero cerebro que mueve sus hilos, el marxista-leninista Vladimir Cerrón, que incita a sacar adelante a toda costa su prometida y gastada revolución. Un cisma interno que sería como para sacar palco y hasta el popcorn si el endeble cuerpo de Jekyll se enfrentara al maquiavélico cerebro de Hyde, y que, sumado a la memoria y a la minoría que tienen en el Congreso y a esos 200.000 personas que han muerto y que ha dejado la pandemia, pues le harían muy difícil no decepcionar a los incautos que lo han votado, pero sí haría muy felices a quienes el rojo simplemente no nos sienta. Así comenzamos. Pues ahora sí comenzamos, y ya de inmediato, y feliz de tener además un invitado de excepción como César Vidal, escritor, periodista, historiador. La lista es larga, pero sobre todo un amigo de este programa y en un momento tan particular como este, porque él ha escrito un libro, El árbol de carne, que habla precisamente sobre Perú. ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, lo he visto muy de cerca, o sea, yo sí que tenía silla de pista para poder verlo. Por cierto, permíteme que te felicite por eso de ceniciento zurdo, lamento que no se me haya ocurrido a mí, la verdad es que me Con parece... el zapatito de cristal en los callos. Eso es enormemente brillante y realmente la gente seguramente no se imagina hasta qué punto es acertado. Bueno, yo lo viví muy de cerca, de hecho, durante la primera vuelta de las elecciones yo anuncié con semanas de antelación quién pasaba a la segunda vuelta y acerté, porque me parecía que si analizabas objetiva y fríamente la realidad de Perú, era muy fácil saber quién no iba a pasar y quién iba a pasar. Y en la segunda vuelta, pues para mí era evidente, si finalmente había un fraude, iba a pasar Castillo, si las elecciones eran limpias, seguramente ganaría, pero por muy poquito margen, Keiko Fujimori. Yo creo que en el momento en el que la Casa Blanca ya salió diciendo que las elecciones eran limpias e intachables, no está en la Casa Blanca en estos momentos alguien para dar lecciones de limpieza electoral, pero quiero decir, desde el momento en el que la Casa Blanca dijo eso, ya la cosa estaba sentenciada. Es decir, en Perú nadie iba a tener valor para oponerse a que Castillo fuera el presidente electo. Y lo que viene ahora es una situación muy difícil, porque se produce una conjunción absolutamente perversa. Es decir, por un lado, Castillo es un marxista clásico,
A él le sigue atrayendo mucho la figura de Fidel Castro, le sigue atrayendo mucho Hugo Chávez. De hecho, las medidas económicas que él piensa tomar son las de Hugo Chávez, lo cual es de una audacia y de una imprudencia tremenda, pero al mismo tiempo tiene un sector de la izquierda que es absolutamente globalista. Y entonces, posiblemente lo que vamos a ver, si Dios no lo remedia en medio de toda esta situación, es que haya una constitución de carácter globalista donde además Castillo se convierta en un personaje que a lo mejor no dure mucho, pero que su partido se perpetúe continuamente en el poder, y la agenda globalista, como ya ha sucedido y está sucediendo con Cuba y con Venezuela, no tiene ningún problema en el tipo de régimen que sea. Totalmente. Porque incluso si el régimen es un régimen incompetente, de izquierdas, miserable, es más fácil saquear el país. Es decir, Venezuela es mucho más fácil de saquear con Maduro que con otra persona. Es osado, porque fíjate que tú que has seguido súper de cerca la realidad de Perú y has escrito además este libro, uno sabe que presentarse a presidente en Perú es como una especie de suicidio, porque hemos tenido hasta 3 presidentes en una semana y desde el año 85, pues quiero decir, duraban lo que duraba pues una Coca-Cola en la puerta de un colegio, nada, absolutamente nada. Ahora, eso sabe por ese lado, pero también en el caso de este hombre, porque tú has tocado un punto importante, él no ha dado todavía a conocer sus ministros y no sé si no lo ha hecho obviamente por no asustar a la gente que estaba ahí, o por no asustar, o por no entrar en pánico con la propia gente de su partido. Porque hay que decir otra cosa, este señor es una marioneta, y ese es el grave peligro. Puede ser todo lo marxista que quieras, pero es bobo, o sea, y me da mucha pena decirlo así, pero un señor que le hacen una entrevista que tiene que hablar de economía y no sabe lo que es monopolio. No sabe ni eso, ni sabe... Es peligroso. No sabe absolutamente nada. O sea, muy peligroso. Vamos a ver, es una persona... Posiblemente no es el sentimiento que yo debería de haber tenido, pero cuando yo vi una de las entrevistas durante la campaña en que le preguntaban por conceptos económicos elementales y veía lo que respondía, a mí me dio ternura, pero me dio ternura en el sentido de decir, este hombre tiene una ignorancia verdaderamente enciclopédica, porque casi no hay nada en una enciclopedia que no ignore. Es un personaje que tampoco ha trabajado en su vida, ¿eh? O sea, frente a esa idea del maestro campesino, él es un aparachic de los sindicatos educativos, de los sindicatos docentes en Perú, que es gente que generalmente le importa verdaderamente un comino cómo funciona la educación, pero les interesa mucho cobrar lo más posible trabajando lo menos posible. Y esos niñitos que veíamos, además, jurando... Y es de donde él viene. Yo recuerdo que teníamos unas imágenes de unos niños que no levantaban esto del suelo, y todos gritando viva el maoísmo, viva el comunismo, viva el leninismo, y tú decías, ¿y este niñito sabrá realmente quién era Mao? Bueno, ha habido cosas peores. Yo recuerdo un mitin tremendo de agitación campesina en que de pronto la persona que toma la palabra, que era un indígena, se veía, y además yo creo que el factor indígena que se despreció ha sido esencial en estas elecciones, pero uno de los indígenas que toma el micrófono de pronto dice Bismillah al-Rahman al-Rahim, o sea, en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, y dije, esto es surrealista, o sea, este indio de los Andes comenzando con la oración, etcétera, y a continuación de hablar de la oración islámica, y esto para que quede claro que estamos con ustedes. ¿Quiénes están con ustedes? Porque usted evidentemente no viene de la Meca, o sea que quiero decir... Vamos a ver, a mí Perú es un país que me fascina. Mi última novela pues trata de Perú porque me gusta mucho Perú, pero Perú es un país muy inquietante porque es un país que vive como una montaña rusa históricamente, es decir, tiene ciclos de enorme enriquecimiento económico, o bien por metales preciosos, el guano, el caucho, etcétera, el petróleo en un momento determinado. Nunca sabe cómo administrar esos ciclos, hay gente que se beneficia mucho, hay gente que ni lo ve, y entonces se produce una reacción de la gente que dice, pero bueno, nosotros somos la mayoría del país, nadie nos hace caso, seguimos abandonados, y entonces se producen procesos revolucionarios o semirrevolucionarios que precipitan al abismo a Perú hasta que alguien los vuelve a sacar.
en estos momentos estamos en el momento en que se precipita. Vimos algo con Ollanta Humala, pero al final él cambió de rumbo, porque no fue, a pesar de que le habían financiado Hugo Chávez, la cosa fue como un poquito más. Tenemos que ir a una pausa, regresamos ya de inmediato con mucho más y vamos a irnos hasta Lima, porque está con nosotros Henry para contarnos cómo se ha vivido esa jornada, en solo instantes. Además de ese juramento, que ha sido un poco atípico y que vamos a escuchar en unos instantes, lo que ya hizo en esa toma de posesión fue asegurar que va a presentar un proyecto para cambiar la Constitución que había modificado Alberto Fujimori. Pero vamos a escuchar exactamente cómo fue ese juramento. José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de Presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución. Bueno, pues como voluntad está bien. Ahora, no deja de ser cuestionable. Vamos a pasar con Henry Rafael, director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, que se encuentra en Lima. Muchísimas gracias, Henry. Un juramento un poco atípico por los ronderos, los pescadores, los niños, los adolescentes, y nunca va a haber corrupción. Bueno, buenas tardes primero a todos sus oyentes. Miren, yo creo que estos tipos de promesas y de juramentos que enumeran una serie de situaciones, para empezar, ponen en peligro el mismo entorno del presidente entrante, porque recordemos que el presidente entrante ha estado en los últimos días coordinando la conformación de su gabinete de ministros justamente con un sentenciado por corrupción, como es el secretario general de su partido. Entonces, los discursos suenan bonitos, la gente les gusta, los aplaude, dice que bien suena, jurar por los campesinos, que inclusivo se ve, pero claro, entre el dicho y el hecho siempre hay mucho trecho, y lo peor aún es que a veces hay un aprovechamiento de las frases solamente en busca de las palmas populares y no necesariamente en que esto signifique que trabajarán por ellos, ¿no? Imagínense, este es el primer gobierno que juramenta y no tenemos hasta el momento primer ministro, que en la figura del Perú es la figura esencial para la ejecución de un gobierno. Literalmente, a esta hora, el Perú es un país sin gobierno, porque el gobierno lo lidera un gabinete de ministros que a esta hora de la tarde no tenemos, que teníamos que haber tenido hoy a las 4 de la tarde y que el presidente entrante ha postergado hasta el próximo viernes. Mira, quisiera comentar contigo muy brevemente, porque una de las cosas que sí ha hecho ya, y lo comentaba con César, lo voy a hablar con él también ahora en un momentito, ha sido ya decir que va a introducir un proyecto de ley para cambiar la Constitución, porque esa no es la Constitución que representa a todos los peruanos. Y él dice que va a insistir en que eso se haga efecto. Sin embargo, en Perú existe lo que es la vacancia, es decir, si el Congreso considera, y por cierto, déjame recordarte, creo que son de los 135 o algo así, 80 son 135, no, 130 congresistas que tiene, 80 están en contra. Quiero decir, va a ser muy fácil para ellos, si no les interesa, aplicar la famosa vacancia y hacer lo que han hecho con todos los presidentes. O sea, que creo que lo van a tener que tener bastante cortito, ¿no? No va a ser tan fácil hacerlo. Y mire, la verdad es que no lo tiene fácil ni el presidente ni la oposición. La oposición lo que ha demostrado es básicamente tener, como se dice, rascando la olla 79 congresistas que podrían agruparse en una negativa ante un pedido que le cambie constitución. El problema creo está en que nuevamente siento que se está utilizando a las masas populares, a la gente, a la juventud sobre todo, porque él mismo ha hablado de hoy de cómo puede ser que los jóvenes tengan una constitución de la cual ellos no han sido parte. Bueno, es como para contarle al presidente Castillo que la constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene, digamos, cientos de años y las generaciones jóvenes siguen respetando su constitución, porque el cambio del sistema, y es cierto que el país necesita varios cambios, pero un cambio de constitución suele ser el mecanismo para que las monarquías o las anarquías o los gobiernos autocráticos o comunistas, cualquiera sea la forma, se permanezcan en el poder. Globalistas, bolivarianos. De que la amenaza ya está dada hoy día, ¿no?
Bueno, pues Henry, te quiero agradecer mucho que hayas estado en el día de hoy con nosotros y que, bueno, una jornada tan intensa para ti, pues hayas podido comentarnos. Gracias, Henry. Y nosotros nos quedamos aquí en la mesa, porque obviamente estábamos nosotros mirándonos mientras hablaba Henry sobre ese juramento y sobre este tema de imponer la Constitución. Y aquí hay un punto, y es ese famoso Vladimir Serrón del que yo hablaba, que es el que mueve los hilos de esta marioneta que no entiende mucho y que ese es otro de los graves peligros. ¿Hasta qué punto podríamos presenciar, como yo decía, que se enfrenten Jekyll y Hyde? ¿Y qué podría significar eso? Pues si ya lo va a tener difícil con un Congreso donde tiene minoría, donde la mitad de la sociedad no lo quiere, más de la mitad de la sociedad no lo quiere, si encima sus aliados, los que le han puesto ahí, no lleva a cabo esa famosa revolución, lo va a tener ahí sí que... Bueno, vamos a ver, yo creo que se van a juntar varias corrientes. Es decir, en el campo de la izquierda, Vladimir Cerrón lo que va a intentar imponer es una constitución al estilo de la Constitución de Bolivia. Es decir, yo creo que va en esa dirección, que es, por decirlo de alguna manera, la versión indigenista de la Constitución venezolana, que es una constitución muy inteligente, por cierto, redactada por politólogos españoles, cosa que no se suele saber, por eso está muy bien hecha, porque eran constitucionalistas de la Universidad de Valencia que diseñaron una constitución para mantenerte infinitamente en el poder. La visión indigenista de esa constitución venezolana es la que se impuso en Bolivia, es la que intenta imponer Cerrón y la que seguramente a Castillo le gustaría. Es decir, vamos hacia una constitución, hablamos de los pueblos del Perú, juego la carta indigenista, en un momento en que posiblemente ya más del 50% de la población son indígenas, aunque muchos dicen que son mestizos, porque eso los coloca en mejor situación, y vamos en esa dirección. Pero eso se va a sumar otra corriente, y es lo que allí se conoce como izquierda caviar, que estaba llamada a fracasar, porque lo ha hecho muy mal, y que es abiertamente globalista, y que, bueno, esto de los indígenas y todo lo demás les trae un poco sin cuidado, pero sí creen en los grandes dogmas de la agenda globalista. Es decir, creen en la calentología, creen en la ideología de género, etcétera, etcétera. Es muy posible que las dos corrientes acaben sumándose, es decir, vamos a tener una constitución globalista, pero además indigenista, y de tal manera que este partido siga para siempre. De hecho, Vladimir Cerrón ha tenido mítines en los que ha dicho claramente que, bueno, Castillo estará un tiempo, pero que aquí el partido Perú Libre se va a mantener por los siglos de los siglos. Yo creo que eso es posible. El gran problema es que, aparte de la resistencia en el legislativo, porque no tiene un legislativo que pueda ir en esa dirección, va a tener una resistencia muy fuerte en la calle. Y yo creo que posiblemente la resistencia en la calle le va a crear más problemas que la resistencia en el Congreso, porque seguramente él va a intentar salvar el obstáculo del Congreso yendo a un referéndum. Es decir, aquí vamos a un referéndum, convocamos un referéndum, si obtenemos el 51% como ahora, que lo vamos a obtener, claro, sobre todo en las zonas... Pero claro, imagínate, con la legitimidad que tiene ese gobierno y con el fantasma del fraude, que no ha sido resuelto. O sea, el señor ha sido investido presidente, en pero la Casa Blanca no dijeron que no había fraude. Bueno, exactamente, estamos en las mismas condiciones, o sea, igualito, o sea, podemos hablar con conocimiento de causa. Por cierto, y si me lo permites, la Casa Blanca también nos ha dicho que las elecciones locales de Venezuela de este fin de año, que todos sabemos que van a ser una burla, van a ser elecciones limpias y fair. Sí, claro, por utilizar la palabra de la Casa Blanca, o sea que si ya... además tienen una bola de cristal para saberlo, o sea, son proféticos, como van a ser las de medio término aquí, si pasa exactamente lo mismo que pasó en el mes de noviembre. Porque yo la perfilo más o menos que va por ese lado. Pero bueno, aparte de ese paréntesis y con lo que estábamos hablando de Perú, a mí me preocupa mucho, César, realmente quién está asesorando a Castillo, porque cuando hacía las primeras declaraciones, cuando ya deciden que va a ser el presidente electo, y él dice, yo no soy un comunista, yo no soy un marxista, no soy un chavista, no soy un terrorista. Yo no creo ni siquiera que sepa cuál es la definición, porque un partido como el suyo, que está en el foro de Sao Paulo, que está en el foro de Puebla, que se consideran a sí mismos marxistas, leninistas, y que es el empuje de él como partido, ¿cómo vas a decir tú que no eres comunista? ¿Qué eres entonces, la Virgen de la Primavera? A mí me parece claro que él es un marxista, y es un marxista clásico. No creo que su conocimiento de marxismo sea muy profundo, pero eso es muy común a uno y otro lado del Atlántico. Y luego él tiene una visión económica que es la misma que ha fracasado en Venezuela. Es decir, nosotros vamos a utilizar las materias primas, se supone que le vamos a sacar al mercado más de lo que el mercado está dispuesto a darnos, lo cual es un gravísimo error.
Y con esos excedentes que tenemos del mercado, con eso podemos mantener unas clientelas electorales que nos van a votar siempre. Eso a Chávez le funcionó perfectamente hasta que Obama llegó a un acuerdo con el rey de Arabia Saudí y desplomaron el precio del petróleo y se acabó. Porque cuando el 95% de las exportaciones de Venezuela eran petróleo y de pronto se desploma el precio del petróleo, ese tinglado ya no lo puedes mantener. Y de hecho lo que ha venido después ha sido un intento de ver qué podemos vender de Venezuela para poder mantener el tinglado. Y de ahí que haya más de 40 naciones que ahora mismo están saqueando Venezuela a manos llenas. En el caso del Perú es muy posible que el plan sea el mismo. Es decir, yo voy a utilizar sobre todo lo que son las materias primas de Perú, como es, por ejemplo, minerales, el caso de minerales, etcétera, etcétera. Con esto voy a dedicar a cortejar a las masas campesinas, indígenas, etcétera, etcétera, y me voy a mantener indefinidamente en el poder. Sí, suponiendo que no vuelva a bajar el precio del petróleo o el precio del oro o de cualquier otra exportación. Fíjate, yo me quiero equivocar, pero yo creo que tiene los días contados. Esa mitad de la población, él está en Lima ahora, ya no está en la sierra. No, él ya no está. Y con el Congreso, claro, en el Congreso como lo tiene y la situación como está en este momento en Lima, quiero decir, no sé. La verdad que no sé si quiero decir que quisiera equivocarme. Yo creo que me quiero equivocar. Yo creo que puede llegarse a una situación de una enorme tensión política, porque la hay, social. Y creo que se puede llegar a una situación incluso de violencia en las calles. Yo estoy de acuerdo contigo. Una pausa, ya regresamos. Nos voló el programa y en este minuto, César, a ver, ¿qué podemos esperar entonces? Bueno, yo creo que vamos a tener un intento de confluir lo que sería una izquierda de lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI con la agenda globalista. Creo que va a haber una resistencia. Y creo que vamos a ver por las calles de Miami y también por otros estados de Estados Unidos a muchos peruanos que ya han empezado a huir. Y fíjate que no tenemos tiempo para poder tocar este tema, pero ahora que Cuba precisamente está en un momento donde uno pensaría que tal vez despertó el gigante y que ya un régimen que se puede considerar el tumor podría quedar extirpado, ahora resulta que nace una nueva amenaza en Perú, con lo que supone también, César, y eso me encantaría que lo podamos abordar en otro programa, el resurgimiento del terrorismo como el tema de las guerrillas en Colombia o en Venezuela. Sí. Y además, vamos a ver, el Perú no es un país de escasa relevancia, ¿eh? Estamos hablando de uno de los 5, quizá 4 países más importantes de Hispanoamérica. Como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Nos escuchamos mañana en Radio Caracol y nos volvemos a ver en su programa, En el Espejo. Chao.